Muy buenas tardes a todos los participantes. Bienvenidos a este segundo webinar. Le doy pase al señor Percy Flores, presidente del Comité de Contabilidad y Auditoría de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Adelante, Percy. Percy. Sí, Jorge, adelante. Bienvenido, Percy. Adelante, Percy, con la presentación. Ok, muchas gracias, Jorge. Estimados miembros de la Sociedad Nacional de Minería, tengan todos ustedes muy buenas tardes. En nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través del Comité de Contabilidad y Auditoría, le damos la bienvenida a este segundo webinar, denominado Aspectos Fiscales de las Reorganizaciones de Empresas, Venta de Acciones o de Proyectos Mineros, como estrategia para consolidar la reactivación del sector minero. En esta oportunidad nos va a acompañar los socios de la firma Deloitte, que van a estar a cargo de esta exposición. En realidad, a ver un poco, ahondando al tema que vamos a tocar el día de hoy, que es un tema muy importante de cara al contexto que estamos viviendo actualmente, el momento de la pandemia, la crisis que estamos viviendo financiera, económica, no solamente del país, sino también todas las empresas, ¿no? El día de hoy vamos a hablar un poco sobre el contexto económico y la importancia de las transacciones para el levantamiento de capital. Creo que esto es un tema muy importante de cara a que las empresas nuevamente comiencen a reactivarse en sus operaciones, ¿no? Teniendo en cuenta que las empresas del sector minero, pues hoy en día, eh, muchos de ellos se han visto favorecidos digamos, por el precio internacional de los minerales, ¿no? Entonces, también queremos tocar todo ese contexto económico. A su vez, también van a tocar, perdón, el marco tributario, ¿no? En el caso de que se pueda ver el tema de reorganizaciones de empresas, ventas de empresas o concesiones mineras, ¿no? Y ver cómo también es la forma de levantar capital ahí. También los métodos idóneos permitidos por la ley, eh, sobre el valor de venta en el marco del precio de transferencia, ¿no? Y esto sobre todo también finalizar con la parte contable financiera, sobre todo la parte más relevante, ¿no? Como le indiqué, el día de hoy nos van a acompañar nuestros amigos de Deloitte. En este caso nos va a acompañar Miriam Loli, que es socia de auditoría. Miriam tiene más de 23 años de experiencia, principalmente en el sector de energía y de recursos naturales, incluyendo la auditoría financiera y asesoría contable a empresas en dicho sector, tanto privadas como públicas. Ella es contadora pública colegiada certificada de la Universidad Mayor de San Marcos y un MBA de Pacific Business School. También nos va a acompañar Sergio Vega León. Él es socio de Impuestos y Servicios Legales. Sergio es socio del Departamento de Impuestos y Servicios Legales de Deloitte & Touche. Cuenta con más de 15 años de experiencia en asesoría corporativa y fiscal. Tiene un Master of Laws en New York University y es abogado por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, UPC. También nos acompaña Gloria Guevara, socia de precios de transferencia. Gloria es socia del Departamento de Precios de Transferencia de Deloitte & Touche. Cuenta con más de 18 años de experiencia, durante los cuales ha asesorado a compañías multinacionales. Esta está especializada en la industria de energy and recursos, con foco en el sector minería, oil and gas y energía. También nos acompaña Beatriz Quispe, que es socia también de auditoría. Beatriz es socia de auditoría atendiendo principalmente a clientes multinacionales en sectores de electricidad, minería y petrolera. Ella es contadora pública colegiada certificada de la Universidad Nacional Federico Villarreal y magíster en Administración de Negocios de la Universidad de Cataluña. Bueno, los dejo con Miriam, con Sergio y con Gloria y Beatriz para que puedan iniciar la presentación del día de hoy. Y también les doy la bienvenida a todos ustedes. Adelante, por favor. Muchas gracias, Percy. Y bueno, primero agradecer a todos los asociados que nos están acompañando esta tarde.
Y creo que el tema que traemos hoy es bastante importante porque, como bien mencionabas, Percy, esta actividad se está comenzando a mover nuevamente, ¿no? Si bien la rápida aparición, la propagación del COVID ya desde hace un poco más de un año, como consecuencia obvia en esos primeros meses de pandemia, dio lugar a una desaceleración inicial de la actividad de fusiones y adquisiciones en general en casi todos los sectores. Pues conforme la pandemia fue avanzando y nos fuimos acostumbrando a ella y a sacando los negocios a flote, pues la actividad de fusiones, adquisiciones o reorganización de compañías está nuevamente repuntando, ¿no? Así también, en términos un poco históricos, lo que nos cuenta la experiencia pasada es que ese tipo de transacciones normalmente se recuperan o se retoman rápidamente una vez que la incertidumbre de algún evento disminuye, que es, creo yo, la situación por la que estamos pasando económicamente hoy, ¿no? Y bueno, a todo este tema no es ajeno el sector minero, en el que vemos que las empresas mineras han reiniciado nuevamente la búsqueda de oportunidades para fortalecer o reconstruir sus carteras de proyectos, ¿no? Así, como lo podemos ver aquí en la lámina, si podemos, por favor, Rosario, poner la lámina número 4. Perfecto, muchas gracias. Bueno, en los términos económicos locales, podemos ver que si bien el PBI va un 12% en el 2020, pues la expectativa es que esta tenga un crecimiento de 9.6% para 2021 y que esta tendencia se mantenga en un crecimiento positivo para los siguientes años en aproximadamente un 3% anual, ¿no? Así también a la derecha podemos ver que la inversión privada tuvo también una afectación hacia la baja en aproximadamente un 16.5% durante 2020, pero ya la expectativa con la reactivación económica y de acuerdo al BCR es que para el 2021 se tenga un crecimiento del 17%. ¿No? Así también, como también nos compartía Percy, y todos en la industria lo sabemos porque lo hemos vivido, si bien los precios cayeron entre marzo y mayo del 2020 por los impactos inmediatos de la pandemia, que fue una sorpresa en realidad para todos los sectores económicos a nivel mundial, pues en la industria la recuperación de los commodities tuvo felizmente una recuperación muy rápida y la expectativa de los precios, al menos en el mediano plazo, es que se mantengan todavía estables, ¿no? Entonces, visto así, en el mundo post-COVID, que esperemos estemos ya cercanos de ello, pues se va a seguir desencadenando varios cambios estructurales y sistémicos que pueden tener un impacto directo en los mercados finales de materias primas, ¿no? Las empresas mineras están viendo la actividad de fusiones y adquisiciones como una herramienta estratégica para adoptar la planificación de escenarios y plasmar esto en su pensamiento estratégico de crecimiento y fortalecimiento. Y como resultado, pues las estrategias de fusiones, adquisiciones o de reorganización de compañías debe ir acompañada definitivamente de un sólido análisis tributario y contable de sus impactos, ¿no? A fin que el resultado sea el esperado, aquel que se planeó desde el punto de vista financiero, y que los impactos tributarios o contables pues no traigan consigo sorpresas que cambien esos resultados esperados, ¿no? Luego de haber implementado la estrategia. Y así, bueno, con este marco los dejo ahora ya para entrar en el tema específico del análisis tributario de este tipo de transacciones con Sergio Vega León, y seguido de él vendrá Gloria Guevara. Ambos van a desarrollar ya en mayor detalle qué aspectos fiscales son los que tenemos que tener en cuenta al llevar a cabo este tipo de transacciones. Perfecto, muchas gracias Miriam. Muchas gracias Percy, a la sociedad y al Comité de Contabilidad y Auditoría por la invitación. Que tengan buena tarde. Bueno, me gustaría iniciar con la siguiente diapositiva, por favor. Siguiente, por favor. Quería comentar la anterior, que en línea con lo mencionado por Miriam, es importante también prepararse para la entrada de un tercero inversionista, ¿no? Para el hipotético caso o la eventualidad de que un tercero inversionista venga. Y con relación a ese tercer inversionista, de repente es una buena oportunidad para ordenar la casa, tanto con respecto al costo computable como de repente con algunas transacciones a nivel intragrupo, ¿no? En preparación para la entrada de un inversionista. Entonces,
esta primera parte que expongo tiene que ver con las figuras comunes para transferir proyectos mineros, ¿no? En general son dos figuras, diría yo. Podríamos ir con la diapositiva previa, por favor. La anterior. Ok, perfecto. Esta de acá que tiene la diapositiva número... es la siguiente. Solamente para comentar dos tipos de transacciones que a nivel general se realizan cuando se van a transferir activos mineros, ¿no? La primera y más común es la de transferencia de acciones, que tiene que ver con un contrato de compraventa o puede hacerse a través de un aporte de capital en especie para constituir una nueva sociedad o una sociedad existente, o a través también de una reorganización societaria, ya lo vamos a ver en detalle luego, como podría ser una escisión o una fusión o una reorganización simple a nivel de accionista. Y la otra es una transferencia del proyecto minero o de la concesión, ¿no? En el ejemplo que se muestra en pantalla, tenemos a un accionista que podría ser domiciliado o no domiciliado, que es dueño. Para propósitos de este ejemplo, no estamos considerando la pluralidad de socios, sino solamente mantenemos a un solo dueño al 100% de compañía minera A, que está en Perú y que tiene dos proyectos mineros. Uno X, que es el que tiene gran minería en explotación, y un proyecto Y, que es el de mediana minería en exploración, ¿no? Entonces, en cuanto a la transferencia de concesiones o de proyectos mineros, tenemos un potencial contrato de transferencia, un aporte de capital también en especie de ese proyecto minero, de esas concesiones de exploración o en explotación, o también lo más común en este punto, si es que nos vamos a preparar para la entrada de un tercero, es hacer una reorganización para de alguna manera aislar aquellos activos mineros que vayan a pasar a manos de un tercero, ¿no? Sea totalmente o como un accionista adicional. Siguiente, por favor. A título general, como preámbulo, cabe señalar que estas operaciones que acabo de comentar son todas, en general, enajenaciones para propósitos del impuesto a la renta. Eso quiere decir que respecto de estas podría producirse un resultado gravable o una ganancia de capital por la diferencia entre su valor de mercado, ¿no? Recordemos que el valor de mercado, cuando es una transacción entre partes no vinculadas o donde no está involucrado un paraíso fiscal o un territorio no cooperante, en esos casos el valor de mercado se determina con reglas distintas, que van del lado del valor de cotización en bolsa o el valor patrimonial de las acciones, en el caso de acciones, o también bajo las normas de precio de transferencia, ahí cuando intervenga un paraíso fiscal o un territorio de bajo nivel de imposición o no cooperante, o se trate de una transacción entre partes vinculadas, ¿no? Y a ese valor de mercado se le va a restar el costo computable o el costo de la inversión. Costo computable es, como ustedes ya deben saber, es el costo tributario o el costo fiscal del activo transferido, ¿no? Excepcionalmente, o sea, esto en general también aplica para reorganizaciones societarias que puedan darse en el exterior, pero en Perú, o sea, la regla es que una reorganización societaria en Perú puede ser fiscalmente neutra. Eso quiere decir que los activos que se transfieren con motivo de una decisión, por ejemplo, no tienen que gravarse con una ganancia de capital, salvo dos casos: salvo que se opte por la revaluación con efecto tributario de los activos. En realidad ese es el único caso, y los otros casos son que se opte por la revaluación, pero sin que el mayor valor atribuido se distribuya. Entonces, la regla general en reorganizaciones societarias es que estas no tengan efecto tributario cuando son realizadas en Perú, pero cuando sí se le quiere dar efecto tributario, ese viene dado por la revaluación, es decir, por llevar a valor de mercado el activo que se transfiere y pagar el impuesto a la renta o a la ganancia de capital. Siguiente, por favor. Este ejemplo es importante simplemente para recordar cómo funciona una decisión, ¿no? En este caso, siguiendo el supuesto previamente comentado, tenemos a compañía A, que es una compañía peruana. Esta va a escindir un proyecto porque, digamos, tiene la intención de mantenerse en explotación con relación a su proyecto de gran minería, pero el proyecto que tiene de mediana minería, que está a la fecha en exploración, lo quiere aislar, lo quiere poner en otra compañía. Y para hacerlo, hace una transferencia de concesiones a través de una escisión.
¿Qué produce la decisión? Que la compañía que recibe este bloque patrimonial compuesto por el proyecto minero Y de mediana minería va a emitir acciones a favor del accionista de compañía minera A. Y compañía minera A, a su vez, va a amortizar las acciones que representaban de alguna forma el costo asociado a ese proyecto minero, y ese costo se trasladará entonces a la nueva compañía, que es la emisora de las acciones a favor de este mismo accionista, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las consideraciones fiscales que deben tenerse en cuenta y a las que nos vamos a referir en breve en casos como este? Son el costo computable de los activos transferidos, el valor de mercado y la responsabilidad solidaria, ¿no? Y la responsabilidad solidaria aquí es importante en el caso de reorganizaciones porque uno no solamente transfiere los activos, sino también transfiere la historia tributaria de la compañía cuando estamos envueltos en una reorganización, ¿no? El otro aspecto importante es el de la transferencia de créditos tributarios, que ese sí no lo vamos a tocar en esta exposición, y también las cláusulas antielusivas específicas y cláusulas antielusivas general, porque recordemos, la regulación de la norma 16, por ejemplo, ya recoge supuestos de reorganización como algún tipo de señal para el auditor para tratar de indagar un poco más acerca de la transacción. Entonces, siempre es un tema que debe tenerse en cuenta, ¿no? Sea una reorganización entre partes vinculadas o sea una reorganización que involucre de alguna forma a un tercero. Siguiente, por favor. Gracias. Este es el caso de una transferencia de acciones ya a nivel de accionistas, donde en este ejemplo, la variante del ejemplo original, es un accionista no domiciliado que transfiere sus acciones a otro no domiciliado. Entonces es una transacción que se da fuera de Perú. ¿Qué ocurre con esa transacción que se da fuera de Perú? Bueno, como vamos a ver luego, tiene algunas particularidades. Podría darse a través de una compraventa, podría darse a través de un aporte de capital en especie a una nueva compañía, al accionista número 2, o a través de una reorganización, ¿no? Una decisión, una reorganización simple, una división, como se le conoce en otras jurisdicciones, o a través de una fusión. Lo cierto es que en cualquiera de estos casos estamos ante una enajenación para efectos del impuesto a la renta. Es decir, ya no hay neutralidad fiscal en las organizaciones que ocurren fuera de Perú. Entonces, nuevamente aquí tenemos las consideraciones fiscales, son costo computable, valor de mercado, responsabilidad solidaria y de repente la aplicación de la norma antielusiva general, ¿no? Para hacer los exámenes de propiedad y de relevancia jurídico-económica. Siguiente, por favor. A continuación me voy a referir al costo para propósito fiscal, ¿no? Siguiente, gracias. Como regla general, y en este caso nos vamos a centrar en adquisiciones o en transferencias a título oneroso. ¿Qué significa título oneroso? Por las cuales existe una contraprestación. Es decir, hay una intención negocial de fondo y alguien va a percibir una contraprestación, ¿no? Es lo que se conoce en derecho como una prestación, que puede ser sinalagmática, ¿no? Porque tiene una contraprestación de por medio. Entonces, como regla general, el costo computable es el costo de adquisición en estos casos, ¿no? ¿Qué es el costo de adquisición? Es la contraprestación pagada o todos los desembolsos con motivo de la compra, ¿no? Excluyendo los intereses por disposición expresa de la norma del impuesto a la renta. ¿Qué operaciones en general dan derecho al costo computable en las acciones? La compraventa, evidentemente el precio pagado en la compraventa es el costo de la inversión para propósitos fiscales. Un aporte de capital en efectivo contra la emisión de acciones les da a esas acciones costo computable también. Un aporte de capital en especie, es decir, una entrega. Por ejemplo, yo entrego maquinaria para constituir una empresa. Lo que yo reciba en acciones también te da costo computable. Otro tema importante o una variante de un aporte de capital es la capitalización de créditos. Es decir, cuando la compañía lo que hace es convertir las cuentas por pagar que tiene en acciones, ¿no? Y ahora vamos a ver en breve algunas particularidades vinculadas a la capitalización de créditos y cómo estas dan costos computables, ahí cuando la transacción es en moneda extranjera. Otro tipo de transacción que otorga costo computable, y esto ya lo ha confirmado el Tribunal Fiscal, porque en algún punto la SUNAT tenía algunas dudas o hacía algunos reparos al respecto, es la capitalización de reservas, ¿no? Porque las reservas nacen de la utilidad de la empresa. Recordemos que societariamente la reserva legal es aquella que busca que un quinto del capital social de la empresa esté registrado como una reserva
en protección o salvaguarda de los acreedores, ¿no? Y terceros que podrían estar eventualmente involucrados. La capitalización de utilidades naturalmente también da derecho al costo computable, porque la capitalización de utilidades es como si el propio accionista se le repartiera la utilidad y lo volviera a depositar. Al final tiene el efecto de un aporte en efectivo, ¿no? Acá hay una variante que es la capitalización de otros resultados contables, ¿no? Hay capitalizaciones de utilidades donde la utilidad nace de una estimación contable y no tanto de una realidad. Y ahí, si bien yo considero que esta posición del Tribunal Fiscal es controversial, hay una resolución del Tribunal Fiscal que es la señalada ahí del año 2019, donde esa estimación de la utilidad se basaba en llevar a valor razonable activos. Y como consecuencia de llevar esto a valor razonable, se generaba una utilidad. Y en ese caso, el Tribunal Fiscal le niega al contribuyente, que era un no domiciliado, la posibilidad de sostener que esta capitalización de utilidades de este resultado daba un costo computable. Lo que termina concluyendo el Tribunal Fiscal es que en este caso no se da un costo computable, a pesar de que la ley no lo prohíbe. Las reorganizaciones empresariales, que es el último punto de este slide, también otorgan costo computable, pero más que otorgarlo es si es que una compañía se escinde, o sea, separa un bloque patrimonial compuesto por algunos activos, la relación entre esos activos que se escinden y las acciones que se habían emitido al amortizarse y al emitirse nuevas acciones en la compañía receptora de ese bloque patrimonial, esas nuevas acciones tienen naturalmente el costo computable que le correspondía a las acciones que fueron amortizadas en la otra compañía. Es importante también señalar que el Tribunal Fiscal en jurisprudencia de hace varios años, del año 2004, ha señalado que las reorganizaciones societarias, por si quedaba alguna duda, son transacciones onerosas, ¿no? Entonces también entran al juego del costo de adquisición y el costo computable y la regla que venimos discutiendo hace unos minutos. Siguiente, por favor. Hay un tema muy importante que va en línea con el contexto actual que tiene que ver con el tipo de cambio, ¿no? El tipo de cambio es altamente volátil, ¿no? Y lo ha venido siendo en los últimos meses. Entonces, podría ser una buena oportunidad para las compañías emisoras en Perú de capitalizar algunos créditos, ¿no? Que tengan con, por ejemplo, sus accionistas. Porque esa capitalización, del sentido común, nos dice que podría elevar el costo computable, porque el costo computable se reconoce en soles. Entonces, si el tipo de cambio está alto y tengo a la fecha una cuenta por pagar con mi accionista y podría convertirse esto en acciones y en capital social, entonces podría ser una buena oportunidad para hacerlo. Pero hay que tener en cuenta unos pronunciamientos del año 2018 y 2019 del Tribunal Fiscal que constan en acuerdos de sala plena, es decir, son jurisprudencia de observancia obligatoria, donde el Tribunal Fiscal tiene una posición dual. Por un lado, señala que en las capitalizaciones de créditos, lo que marca el tipo de cambio aplicable en la transacción, ojo que esto es un caso de accionistas no domiciliados, contribuyentes no domiciliados que vendieron acciones y que fueron a tocar la puerta de la SUNAT previamente para que les certificara el costo. Entonces, lo que dice el Tribunal Fiscal en este caso, en resumen, es que en esa capitalización de créditos, lo que vale es la inscripción registral. No interesa la toma del acuerdo societario. Entonces yo puedo demorarme 3 o 4 meses porque de repente depende del registrador el terminar reinscribiendo la capitalización de créditos y esa dependencia del registrador va a gatillar la aplicación del tipo de cambio para propósitos del costo computable, ¿no? Porque la posición del Tribunal Fiscal en este caso ha sido una formalista, según la cual, como quiera que el aumento de capital por capitalización de créditos implica la modificación de los estatutos de la sociedad y la modificación de los estatutos de la sociedad se supedita a la inscripción en el registro, entonces, por lo tanto, lo que corresponde es ver cuál era el tipo de cambio al momento del registro y no al momento en que se celebra el acuerdo de capitalización. Un pronunciamiento bastante controversial y bastante formalista, teniendo en cuenta además que el acuerdo de sala plena, que tiene esta posición, tenía 13 votos a favor y 11 a favor de otra posición, que era la de considerar al tipo de cambio vigente al momento del acuerdo societario. Esto evidentemente se refiere a transacciones en moneda extranjera. Entonces, y el otro pronunciamiento que yo diría está en cierto nivel de contradicción con relación a este otro,
a este primero de las capitalizaciones de créditos es que el Tribunal Fiscal ha dicho que cuando un accionista aporta dólares a la compañía, esa transacción no se considera en moneda extranjera, no se le aplica ningún tipo de cambio, solamente toca ver la equivalencia entre las acciones que se emiten, su valor nominal y los dólares que se aportaron, ¿no? Eso nos deja un vacío, porque evidentemente se trata de una transacción en la que tiene que aplicarse un tipo de cambio. Y ese tipo de cambio para efectos tributarios tiene que ser el tipo de cambio publicado por la SBS en la fecha de cierre de la operación. Pero en ese caso el tribunal sí ha dicho, correctamente creería yo, que lo que rige en todo caso es lo de la fecha del acuerdo, ¿no? O sea, aportes efectivo es la fecha del acuerdo y capitalizaciones de créditos es la fecha de inscripción registrada. Siguiente, por favor. Ahora, otro tema importante es qué ocurre con el accionista no domiciliado, ¿no? Y esto es importante porque atañe a la empresa emisora también, ¿no? El primer punto es que el accionista no domiciliado no puede deducir libremente el costo computable o el costo de su inversión si es que le vende a un tercero o transfiere a una parte vinculada. Para hacerlo, necesita seguir un procedimiento ante la administración tributaria previamente, donde la administración se toma 30 días hábiles para resolver, para que certifique el costo de la inversión, el costo computable. Un procedimiento que en general no es engorroso, pero sí se toma su tiempo en la administración tributaria, de acuerdo con lo establecido en las leyes pertinentes, ¿no? Entonces, ese es un tema importante. El otro tema importante es que ahí, cuando no existe un precio pagado en las transacciones, el costo computable para un accionista, por ejemplo, si el accionista A le transfiere al accionista B a través de una reorganización societaria, donde lo único que hace es separar su activo peruano para entregárselo al accionista B, y por tanto no hay un pago en dinero o en efectivo en la transacción, el costo lo va a tener que marcar el informe del valor de mercado, es decir, el estudio de precios de transferencia o cualquier informe de valor de mercado, si son partes no vinculadas, es el que va a marcar cuál es el costo computable para el accionista B, ¿no? Es importante señalar que en estos casos, y bueno, confirmando lo que había señalado antes, estos casos de transferencias del exterior, así sean por reorganizaciones societarias, se rigen bajo el principio de enajenación, es decir, se consideran enajenación, se consideran transferencias onerosas, ¿no? Y así lo ha señalado también la SUNAT, o tiene esta posición desde el año 2005, ¿no? Y tenemos un pronunciamiento reciente de la SUNAT del año 2020, donde también reafirma el hecho de que una reorganización internacional, una fusión internacional o una decisión internacional son transacciones que califican como enajenación. Y al no haber un pago o abono involucrado, entonces lo que te da costo tendría que ser el informe de valor de mercado. Esto también creo que alcanzaría a reorganizaciones societarias ocurridas en Perú con efecto tributario, porque esa revaluación que va a ocurrir al momento de separar mis activos también va a tener un valor de mercado, porque vas a pagar un impuesto a la ganancia y capital. Por lo tanto, ese informe de valor de mercado también va a sustentar el costo de la sociedad receptora en el caso de transacciones ocurridas en Perú en la forma de reorganizaciones societarias con efecto tributario, ¿no? Y el último punto, ya otra vez mirando a los accionistas no domiciliados, es que la empresa emisora local es responsable solidaria del impuesto a la ganancia de capital que el no domiciliado genere. Ahí, cuando el otro sea un adquirente también no domiciliado, y dos, cuando haya habido vinculación entre el transferente y sociedad emisora. Vinculación que no se rige por las normas de partes vinculadas aplicables a precio de transferencia, sino se rige por unas reglas especiales que están en el reglamento de la ley del impuesto a la renta, y donde la vinculación solamente basta que tenga 10%, no 30% como las normas de precio de transferencia, para que se le considere vinculado por el capital. También existen disposiciones para considerar vinculado a la sociedad emisora con su accionista no domiciliado vía administración o vía algún punto de influencia en las decisiones administrativas que tome la sociedad emisora y que hayan sido ordenadas o instruidas por la accionista no domiciliada. Siguiente, por favor. Bueno, en esta última lámina que corresponde al costo para propósitos fiscales, quería reflejar un poco el concepto del costo de concesiones mineras, ¿no? De exploración
o que estén en explotación. O sea, en la concesión minera existen reglas expresas en la Ley General de Minería, y ese valor de adquisición se refiere al precio pagado, pero recordemos que el precio pagado ya ha sido delineado por el Tribunal Fiscal y no solamente incluye efectivamente un precio pagado, sino también ventas, aportes o reorganizaciones societarias, ¿no? Y eso está así desde hace varios años en el Tribunal Fiscal, desde jurisprudencia del año 2003 en adelante, ¿no? Los gastos de petitorio, ahí cuando no adquieras de un tercero la concesión, también forman parte del costo computable, así como lo invertido en prospección y en exploración, siempre que sea capitalizado, ¿no? Y en este ejemplo, antes de darle pase a Gloria Guevara, es interesante porque finalmente estamos ante una escisión de compañía minera A, pero si imaginamos que esta escisión se realiza para separar el proyecto minero de mediana minería en exploración, pero con efecto tributario, porque de repente es una buena época para darle efecto tributario y pagar un pequeño impuesto a la ganancia de capital, lo que podría ocurrir, lo que tendría que ocurrir para sustentar ese valor de mercado de la revaluación es contar con un informe, con un sustento de valor de mercado. Y respecto de ese punto, bueno, naturalmente es elemental pensar que al final, sean las acciones las que se valorizan o el proyecto minero, lo que importa es el proyecto minero. El proyecto minero o el activo subyacente es el que le va a dar razón de ser o sustancia económica y de valor de mercado a las acciones emitidas por la sociedad titular de ese proyecto minero. Muchas gracias. Le doy pase a Gloria. Siguiente diapositiva, por favor. Sí, muchas gracias. Bueno, ante todo, buenas tardes con todos. Agradecer a la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a Percy y al Comité Contable por la invitación. Bueno, me toca comentar acerca de los aspectos fiscales, transacciones intragrupo, en concreto lo relacionado a transferencia o enajenación de acciones y proyectos mineros. Pasamos al siguiente slide, por favor. Entonces, es importante, antes que nada, presentar un poco una línea de tiempo de cómo ha venido evolucionando la norma relacionada con estos temas, la norma de precios de transferencia. Y en concreto, bueno, como muchos de ustedes ya saben, las normas de PRT se incorporaron en nuestro país en el año 2001, hace muchísimo tiempo. Sin embargo, no es hasta el 2017 en que recién se incorpora la posibilidad de utilizar métodos diferentes a los métodos tradicionales establecidos por la OCDE para el análisis de transacciones de este tipo, es decir, para la transferencia de acciones o la venta de concesiones mineras, con la incorporación de los otros métodos. Entonces, como podemos ver, la norma se inicia en 2001, hacia 2005, fines del 2005, se publica el reglamento que empieza a estar vigente desde el 2006. Ahí se incorpora en el reglamento el artículo 110, el cual menciona como parte de los criterios de comparabilidad para el análisis de este tipo de transacciones, se menciona que se debe tomar en cuenta factores tales como valor de participación patrimonial, flujo de caja descontado, ¿no? O sea, mejor dicho, flujos de caja proyectados, el valor de la cotización o el valor promedio de apertura y cierre. Sin embargo, no los enmarcan como metodologías, simplemente son factores a tomar en cuenta para el análisis de comparabilidad, tal como está redactado en el reglamento. Esto se mantiene vigente hasta el día de hoy y es la única base con la que se contaba legalmente para hacer análisis de precios de transferencia de este tipo de transacciones hasta el 2017, en que, como les mencioné anteriormente, se incorpora finalmente la posibilidad, en la norma, la posibilidad de la utilización de otros métodos. Ahora bien, no indican cuáles son los otros métodos que se deben analizar, pero nos abre la posibilidad de utilizar metodologías de valorización financiera, por ejemplo, para el caso de transacciones que no puedan ser enmarcadas en ninguno de los otros métodos anteriores. Esto es, que no puedan ser enmarcadas, por ejemplo, en el método del margen neto transaccional, los métodos basados en márgenes brutos, o el precio comparable no controlado. Sin embargo, y pese a que no había una metodología específica para este tipo de transacciones, la realidad era que las transacciones igual se daban, ¿no?, en la práctica, y algo se tenía que hacer, se tenía que analizar
de alguna manera en los estudios de precios de transferencia. Entonces, lo que se venía haciendo realmente fue siempre basarnos en las metodologías de valorización financiera, en concreto y mayormente en el flujo de caja descontado, ¿no?, que basa su análisis en la proyección de ingresos futuros traídos a valor presente. Y lo que solíamos hacer nosotros en Deloitte era tratar de enmarcar esta metodología dentro de una de las metodologías estándar de precios de transferencia permitidas por la norma. ¿Cómo así? Lo que se buscaba era tratar de armar el flujo de caja proyectado y las tasas de descuento para traerlos a valor presente en base a referentes públicos, ¿no?, a referentes externos, que nos permitan construir valores de mercado comparables, ¿no?, un rango de valores de mercado para la transacción, ¿no?, de valores de venta de acciones, por ejemplo, para la transacción, que estuvieran construidos a partir de información pública de terceros independientes. Y con eso lo enmarcábamos dentro de la metodología del precio comparable no controlado en su versión externa. Teníamos que hacer eso porque ante la falta de normativa apropiada para el análisis de este tipo de transacciones. Esto varió a partir del 2017, año en el cual se publica el decreto legislativo 1312 que permite la incorporación de otros métodos. Y ahora cuando hacemos este tipo de análisis los incorporamos o los enmarcamos dentro de otros métodos, pero el fondo es el mismo, ¿no? La metodología que se utilizan son metodologías de valorización financiera, principalmente el flujo de caja descontado. También nos pareció importante mencionar que recientemente, en noviembre del año pasado, del 2020, se publicó una resolución del Tribunal Fiscal en la cual el tribunal cuestionaba la aplicación del método de flujo de caja descontado para transacciones previas al 2017. ¿Y esto por qué? Porque justamente lo que se observa en esta RTF es que ni el contribuyente ni la administración tributaria habían determinado una de las metodologías permitidas por ley. Si bien habían aplicado la metodología de valorización financiera, que es la que, bueno, todos veníamos utilizando y es la que económicamente es la más razonable de ser utilizada, no se habían marcado esto dentro de una de las metodologías de precios de transferencia, como por ejemplo el PCNC, como lo expliqué anteriormente, ¿no?, que era algo necesario de hacer a fin de poder cumplir con la normativa y utilizar alguno de los métodos. Entonces, con este cuestionamiento que hace el tribunal a la administración, finalmente deja sin efecto este cuestionamiento de la administración y nos quedaríamos en el aire con respecto a qué metodologías utilizar previas al 2017, ¿no? Afortunadamente eso ya no está así, tenemos por lo menos esta salida de los otros métodos, que si bien no da demasiado detalle, permite, nos da la puerta para poder analizarlo bajo metodologías de valorización financiera. ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Ahora bien, ¿qué nos decía el artículo 110 del reglamento? Y dice aún, con respecto a la transferencia de acciones, participaciones, otros valores mobiliarios, que nos daba 4 criterios a tomar en cuenta, ¿no? Cuando se trataba de transacciones que cotizaban en bolsa, utilizar el valor de cotización. Ahora, si se trataba de enajenaciones extrabursátiles, utilizar el valor de apertura y cierre de bolsa, ¿no?, y el promedio. En esos casos, en realidad, no eran muchos, porque la mayoría de transacciones no se daban de acciones de empresas que cotizaban necesariamente en bolsa, con lo cual era un poco complicado basarnos en este método, ¿no? Esta metodología sería similar a hacer un método de precio comparable no controlado, porque estarías tomando como referente un precio externo. Ahora, también este artículo 110 permitía la utilización de el valor patrimonial o el valor presente de utilidades futuras, el cual encajaría con el flujo de caja descontado, que es el método más comúnmente utilizado. ¿Qué pensamos con respecto al uso del valor patrimonial? Por ejemplo, en algunos casos en los cuales, si bien la transacción cotizara en bolsa, se podría utilizar el valor patrimonial para el análisis, hemos visto que podría ser aceptable, por ejemplo, en el caso de la transferencia de acciones, involucrar una cantidad muy poco material de acciones, dado que el valor de cotización en bolsa no necesariamente sería representativo del valor, ¿no? Porque si cotiza si no es líquida la acción, no tendría sentido, no necesariamente tendría sentido relacionarla con este valor. Otro punto a tomar en cuenta con respecto al artículo 110 es que
menciona, como ya les había comentado, el valor presente de utilidades proyectadas, con lo cual estaría permitiendo la metodología del flujo de caja descontado. Sin embargo, como no lo llaman metodología, sino lo llaman, está dentro de un artículo que está referido a criterios de comparabilidad, entonces finalmente, y como lo vimos en la RTF que les comenté, finalmente no podría ser utilizado para determinar la metodología bajo análisis formalmente, ¿no? Un punto adicional a tomar en cuenta es que si bien no se trata de una norma de precios de transferencia, se publicó hace algunos meses el artículo, en el artículo número 4 del capítulo 2 del reglamento de la LIR, unos párrafos específicos en donde se señalan algunos parámetros a ser tomados en cuenta para la determinación del flujo de caja descontado, con bastante detalle, a diferencia de la norma de precios de transferencia que no da detalle alguno. Entonces es bastante paradójico, pero para la regla general, es decir, para transacciones entre terceros, sí publicaron un detalle, unos lineamientos bien detallados de cómo aplicar el flujo de caja descontado, que creemos podrían ser tomados en cuenta por la Administración Tributaria al momento de revisar este tipo de transacciones, pues finalmente es la misma gerencia, la Gerencia de Fiscalización Internacional, la que termina revisando este tipo de análisis, tanto para transacciones entre vinculadas como para transacciones entre terceros. Bien, podemos pasar al siguiente slide, por favor. Ahora, sobre la selección del método de precio de transferencia más apropiado, ¿no? Y los posibles cuestionamientos de la Administración Tributaria. Como ya les había mencionado, dada la no aplicación o no aplicabilidad del resto de metodologías, para este tipo de transacciones terminaríamos utilizando los otros métodos, ¿no? Y normalmente lo que se utiliza es el método de flujo de caja descontado, ¿no? Que es el de la valorización estándar. Ahora, esta metodología sí suele ser aceptada por la Administración Tributaria y aplicada incluso, de hecho se puede ver en la RTF que fue publicada hace poco. Está alineada con un concepto de negocio en marcha, porque lo que busca es valorizar el negocio en función a los ingresos esperados del negocio traídos a una tasa de descuento que refleja el riesgo, ¿no?, de la empresa, y con eso traídos a valor presente. Esta metodología incorporaría tanto el valor de los activos tangibles como intangibles que la empresa pudiera generar, ¿no? ¿Sería de aplicación el valor patrimonial? En teoría sí, porque también podría ser encajado como una de las metodologías financieras, el enfoque de costos o la metodología basada en costos, y entrar en otros métodos. Sin embargo, lo que hemos visto en la práctica es que la Administración Tributaria podría cuestionar el uso de este tipo de metodologías o de análisis, considerando que no necesariamente va a reflejar la capacidad que tiene una empresa para generar ganancias futuras, ¿no? Entonces vamos a ver posteriormente que sí se puede aplicar, pero son circunstancias bien particulares en las cuales se considera razonable el uso del valor patrimonial o su equivalencia del enfoque de costos. No necesariamente va a reflejar, como mencioné, el valor de mercado de una empresa en marcha, pero va a depender mucho del estadio en el que se encuentre la empresa. Y bueno, finalmente, ¿cómo se determina normalmente el valor de un proyecto o de una concesión minera? Sería tomando en cuenta las inversiones realizadas de acuerdo a la etapa en la que se encuentre, ¿no? Proyectando los ingresos en función a las reservas probadas y probables, en función a los precios de cotización de los metales actuales y las perspectivas que se tengan, la estimación de esta evolución de los precios y una serie de supuestos que se tienen que tomar con mucho cuidado y con bastante soporte para cada uno de los factores que se van a proyectar, a fin de que sean auditables y puedan ser utilizados, aceptados razonablemente por la Administración Tributaria, ¿no? ¿Podemos pasar al siguiente slide, por favor? Y bueno, finalmente aterrizando un poco más el tema a lo que sería cómo se analizaría una transacción en caso se trate de un proyecto minero, tenemos que tener en cuenta lo siguiente, ¿no? Es muy importante tomar en cuenta la etapa en la que se encuentra el proyecto. No es lo mismo analizar un proyecto que se encuentra en exploración a uno que se encuentra en operación o explotación de la mina, o cuando estás en cierre de mina. Va a variar significativamente dependiendo de la etapa en la que se encuentre, y la metodología de valorización financiera también. ¿Por qué? Porque
Por ejemplo, si nos encontramos en etapa de exploración o estudios de factibilidad, no necesariamente podemos estimar razonablemente ingresos futuros, ¿no? Muchas veces no se tiene todavía una claridad sobre si se va a encontrar algo de valor o no en el yacimiento. Con lo cual, lo que se considera en las primeras etapas de los proyectos es basarnos en el enfoque de costos, ¿no? Y tratar de tomar en cuenta todos los costos incurridos por el vendedor, digamos, ¿no? Para la determinación del valor del proyecto o concesión. En caso se contara con un estudio de factibilidad que tal vez determinara el potencial de la reserva y la ley del mineral, se podría aplicar en esa etapa un expected net present value, ¿no? O un valor presente proyectado, esperado, ¿no? Basándonos en ciertas probabilidades de pasar a la siguiente etapa del proyecto. Sin embargo, es bastante subjetivo, nos vamos a basar en muchos supuestos, partiendo del hecho de que vamos a asumir que van a generarse ingresos, es decir, que se va a encontrar algo importante y de valor, y también vamos a tener que asumir las probabilidades de pasar a la siguiente etapa, ¿no? Como tener un supuesto de cuál es la probabilidad de que el proyecto siga avanzando. Si nos encontramos en etapa de desarrollo, diseño, construcción, entonces sí vemos que es más razonable ya empezar a ver el análisis a través de un flujo de caja proyectado. Eso también aplica para la etapa de operación de la mina o explotación, ¿no? Tanto de flujo de caja proyectado, si tenemos claridad de cómo se van a generar los ingresos a futuro, sería proyección de los ingresos y traerlo a valor presente, o también ponerle algunas probabilidades de avance, ¿no? Según la evolución del proyecto. Y ahí le llamaríamos expected net present value, que incorpora este factor probabilístico, ¿no? Para determinar el valor presente. Esto normalmente es complementado con un enfoque de mercado, ¿no? Que es otro método de valorización en el cual se utilizan múltiplos de transacciones comparables, ¿no? O de compañías comparables basados en indicadores financieros o indicadores propios del sector, en el caso de minería, indicadores específicos del sector minero, por ejemplo, ¿no? Con estos múltiplos también se pueden hacer comparaciones del valor, y esto es complementario al flujo de caja descontado. Todo esto sería enmarcado dentro de lo que se llaman otros métodos en la norma de precios de transferencia, que no da mayor detalle, pero bueno, nos permite profundizar dentro de las metodologías financieras para poder encajar la metodología adecuada dependiendo del tipo de proyecto que tenemos. Finalmente, si nos encontramos en etapa de cierre de mina, lo más lógico sería estimar el valor de liquidación. Ya no proyectar a futuro porque no tendría ningún sentido, sino valor de liquidación, y ese sería la base, sería el equivalente a nuestro valor de mercado bajo la normativa de precios de transferencia. Y bien, con esto yo cierro la parte relacionada a valorización y precios de transferencia y le daría el pase a Bea. Gracias, Gloria. Bueno, ante todo, agradecer a la sociedad también por la invitación. Siguiendo un poco con el esquema del tema del día de hoy, queríamos aterrizar ahora los aspectos contables, ¿no? De lo que ha comentado Sergio y Gloria. En la primera parte, Sergio mencionaba, por ejemplo, de que puede darse de diferentes formas, ¿no? La enajenación de acciones o la enajenación de concesiones mineras. Y si pasa, por favor, al siguiente slide. Antes de ver, digamos, el tratamiento contable, uno de los pasos que diría yo debemos tomar en consideración es la lectura justamente de estos acuerdos contractuales, ¿no? Muchas veces estos acuerdos tienen, digamos, diferentes etapas de discusión dentro de la organización, y dependiendo un poco de cómo está descrito las cláusulas, probablemente luego va a detonar cómo va a ser el reconocimiento contable, ¿no? Puede ser que caigamos en un aspecto de que hay un control, ¿no? Sobre una empresa a través de la compra de las acciones. Puede ser que se esté comprando un activo solamente, ¿no? Y que se tenga que ver cómo vamos a tener que reconocer esos activos, si son activos intangibles, si son activos tangibles, si son activos quizás están en una etapa netamente de exploración. Tendremos que aplicar la NIF 6.
¿Qué tal si dentro de los acuerdos no hay realmente un control, sino más bien hay unos acuerdos que nos llevan a tener un control conjunto, ¿no? Entonces, todos estos aspectos contractuales son los que se tendrán que analizar de principio a fin y sobre todo en la etapa preliminar cuando todavía no se haya terminado de suscribir, ¿no? Porque luego de esa etapa ya lo que finalmente diga el texto del acuerdo es lo que va a conllevar al reconocimiento que dé como resultado justamente la característica de esa cláusula, ¿no? Luego, Gloria comentaba la parte del valor razonable, ¿no? Lo comentaban también mucho. Y para eso también dentro de la normativa contable tenemos la IFRS 13, donde describe justamente desde la perspectiva contable cómo se considera un valor razonable, ¿no? Y no necesariamente va a haber una, digamos, una consistencia con el aspecto fiscal. Y eso también puede detonar en reconocerse algunos impuestos diferidos. Es importante justamente que cuando se haga la valorización se considere tanto los inputs necesarios para que el costo fiscal sea el más óptimo, pero a su vez también de que el costo contable, digamos, cumpla, digamos, con todos los requerimientos que trae esta norma, ¿no? Para recordar ahí, hay una jerarquía que da la norma en la que normalmente se va a tratar de maximizar todos los inputs que puedan ser observables y se va a tratar de minimizar todos los inputs que no sean observables, ¿no? Entonces hay tres enfoques que normalmente se usan, pero no es que necesariamente uno vaya a escoger cuál es la que pueda convenir en función de los resultados, sino más bien cuál es la que cumple justamente este requerimiento de decir que se maximizan los datos observables y se minimizan los datos que no son observables, ¿no? El enfoque del costo, el enfoque del ingreso o el enfoque de mercado. Entonces ahí también es un punto muy importante que se tendrá que analizar. Puede ser también el caso inclusive de que el tipo de activo que se esté adquiriendo, si bien hablamos de concesiones mineras, recordarán que no hay una norma específica en la industria, ¿no? La IFRS 6 es quizás la que se pueda asimilar un poco más al sector, pero solamente cubre la etapa de exploración y evaluación, ¿no? Propiamente cuando ya está, digamos, en el desarrollo o en la explotación, pues tomamos, digamos, como analogía si estamos hablando de activos tangibles o activos intangibles. Es por eso que muchas compañías aplican políticas contables o adoptan políticas contables, ¿no? Y puede ser que justamente en este esquema de reorganización y adquisiciones pueda darse una oportunidad que la compañía tenga que adoptar una política contable, lo cual también tiene un marco de una norma en la que se tiene que, se puede, digamos, desarrollar una política, pero se tiene que cumplir ciertos requisitos, ¿no? El esquema de esta política contable tendrá que ser fiable, tendrá que ser neutral, tendrá que primar la sustancia económica y sobre todo, una vez que la compañía establezca esta política contable, pues tendrá que ser consistente. Entonces es muy importante también de que si se llegara a dar el caso de establecer una política, se tenga que tener esto en consideración. Ahora bien, en la determinación del valor razonable definitivamente hay mucho juicio, ¿no? Por parte de la gerencia. Y eso, desde la perspectiva contable, también se tendrá que analizar, se tendrá que hacer la revelación apropiada en las notas de los estados financieros. Es importante que estos juicios cumplan un poco los principios contables, que es la neutralidad, la prudencia, ¿no? Y por lo mismo debería de ser discutido a nivel, digamos, de los que gobiernan la organización, ¿no? También considerar de que estas adquisiciones puede conllevar luego a revisiones posteriores, ¿no? Una vez que ya se haga el reconocimiento inicial, seguramente se tendrá que ver si es que existe deterioros, ¿no? Desde un inicio pudiera la compañía, digamos, al cliente tener que hacer algunos reconocimientos de deterioro, para lo cual tendrá que hacer algunas estimaciones y por lo mismo, digamos, tendrá que hacer una revisión de qué información está siendo utilizada para esa evaluación y tratar de que esta información pues no tenga el sesgo de la gerencia, ¿no? Entonces, esto un poco desde la perspectiva contable a grosso modo.
Y luego vienen los temas de presentación, ya en los estados financieros, ¿no? Una vez que ya se determina qué norma es la que se está aplicando, pues muchas veces, dependiendo de qué tratamiento contable le estás dando, la información será comparativa, y a veces no necesariamente, ¿no? Cuando uno adquiere bajo un esquema de control, no es que, digamos, el estado financiero del periodo anterior se tenga que mostrar como si es que la adquisición se hubiera dado desde siempre, ¿no? Probablemente esos 2 años no van a reflejar el mismo nivel de activos, ¿no? Pero quizás si estamos tratando, digamos, una reorganización dentro de un grupo económico, probablemente ya cambie ahí un poco el resultado, porque desde la perspectiva contable, cuando estamos haciendo una reorganización en un grupo económico, no debería haber ningún efecto, digamos, en los resultados sobre esta operación. Y ahí sí podría darse el caso que comparativamente uno pueda simular de que esta compra o esta adquisición se haya dado desde el periodo anterior, ¿no? Entonces habrá que ver caso por caso cómo se va a manejar esta información comparativa. La consistencia en la presentación es un poco lo que comentaba sobre las políticas contables. Quizás para la empresa no es la primera vez en la que está haciendo la adquisición y probablemente ya tomó una posición antes, ya adoptó una política y en su segunda adquisición pues tiene que mantener la uniformidad, ¿no? No podría darse un cambio, a menos que se esté tratando quizás de un cambio de política contable, pero ya sería un tema un poco más complejo. Luego, también tener en consideración la clasificación, ¿no? Mantener una clasificación adecuada, ¿no? Acá, digamos, en las partes, pues estamos hablando de una empresa que puede ser la adquiriente y la otra empresa más bien que es la que dispone del activo, ¿no? Pudiera darse el caso que si ya se conoce una venta, ¿no? Con un tercero, pues la compañía tendrá que ahora que clasificar ese grupo de activos como un activo disponible para la venta, ¿no? Bajo la IFRS 5, y ya no mostrarlo, digamos, como un activo tangible o intangible, como lo tendría anteriormente, para lo cual tendrá que ver si se dan todos los requisitos que te piden la norma y hacer esa clasificación. Y luego los temas de revelación, ¿no? Sobre todo eso, ¿no? Porque ante una transacción así de compleja, donde tiene muchas aristas para el usuario, se le tiene que transmitir justamente cómo se ha hecho la evaluación, cómo se ha determinado el valor razonable, los acuerdos principales del contrato, ¿no? Y qué ajustes probablemente se pudieran haber hecho, ¿no? Inclusive deterioros que se pudieran haber identificado en el momento de la adquisición. Y finalmente, otros aspectos que quizás no necesariamente resultan en un registro contable per se, ¿no? Pero normalmente cuando uno adquiere una compañía o se asocia, ¿no? O hace un negocio en conjunto, pues probablemente se vayan a compartir sistemas, ¿no? Sistemas de aplicación. Estos sistemas de aplicación en algún momento tendrán que integrarse, se tendrán que resguardar con la información debida, ver de qué manera va a ser el desagregado, digamos, en los libros contables de la empresa que adquiere, ¿no? Entonces son temas no menores. Yo diría que en la perspectiva incluso tributaria hay que verlo con bastante detalle para justamente tener los soportes adecuados ante eventuales auditorías, ¿no? También se tiene que tener en consideración los saldos iniciales a la fecha de corte, y ahí viene justamente identificar cuándo es la fecha de adquisición, ¿no? De la perspectiva contable otra vez, que pudiera diferir quizás de la fecha que pueda señalar el acuerdo desde un aspecto legal, ¿no? Y eso pudiera hacer una diferencia desde qué momento la compañía empieza a consolidar, desde qué momento la compañía empieza a reconocer esos activos como parte de los activos en los estados financieros del adquiriente. Los inventarios físicos también es un tema bastante relevante porque si bien en algunos casos no serán activos tangibles, pero probablemente haya un detalle necesario que se tenga que tener, sobre todo amarrado con la documentación de soporte, llámese facturas, ¿no? Órdenes de compras, pagos, etcétera, porque probablemente cuando viene la administración tributaria y haga una revisión de la amortización o la depreciación, pues tendrá que tener un desglose tal que le permita validar ese costo computable
que en algún momento se adquirió. Entonces eso también es muy relevante. Y finalmente, el soporte y la evaluación de los expertos, ¿no? En ese tipo de transacciones realmente hay muchos especialistas que intervienen, ¿no? Desde la parte fiscal, desde la parte legal societaria, el especialista contable, pero también está el especialista de evaluaciones, el que normalmente hace esta expectativa de los flujos de caja descontados, o los que finalmente determinan la tasa de descuento. Y lo importante aquí es justamente tener todos esos soportes, las fuentes de información que se utilizaron, cuáles pudieron ser observables, cuáles fueron no observables, ¿no? Y que se tenga toda, digamos, la metodología utilizada que esté alineada tanto en el aspecto fiscal como en la parte contable, y si hay una diferencia, pues que haya esa reconciliación y que se pueda determinar, digamos, los impactos temporales que pudieran tener, digamos, estas diferencias. Por favor, el siguiente slide. Ya un poco cerrando la sesión del día de hoy, las reflexiones finales que queríamos dejar sobre este tópico, ¿no? Primero, la oportunidad, en el sentido de que, como verán, la transacción es compleja, tiene muchos ámbitos que se tengan que analizar, y lo importante es que esto se pueda revisar desde la etapa en que se concibe la idea, ¿no? Normalmente este tipo de transacciones son lideradas por un ánimo comercial, ¿no? Lo cual es bastante natural, pero desde ese momento, digamos, se tendrá que ver cuál es el esquema mejor desde la perspectiva legal, desde la perspectiva fiscal, y sobre todo desde la perspectiva contable, porque esto pudiera inferir luego en los resultados que se pueden ver en los estados financieros, ¿no? Algo que no se haya considerado en su momento y que finalmente no fue, digamos, conocido probablemente por las personas que puedan mirar esta operación, finalmente se van a ver reflejados en los estados financieros, ¿no? Entonces es importante que cuando se ve este tipo de transacciones, desde la etapa muy, muy temprana, haya un involucramiento, pues, de todas las partes, ¿no? Y por eso un poco hay que ver este tipo de transacciones como una evaluación integrada, ¿no? Y no solamente un tema fiscal, o un tema legal, o un tema de negocios, ¿no? Porque al final un poco el objetivo es maximizar los beneficios que se puedan tener en este tipo de operaciones, ¿no? Entonces, justamente para lograr ese objetivo hay que tener una participación oportuna, que estén todas las personas que correspondan, ¿no? Y las consultas necesarias, ¿no? Que normalmente no necesariamente sean los expertos dentro de la compañía. A veces es necesario, pues, consultar con el auditor externo, inclusive con el regulador, o con algún otro especialista que la compañía considere, quizás para validar quizás una metodología que al interno se está viendo. Este tipo de transacciones normalmente son de montos muy significativos, digamos, de largo impacto que pueda tener en la entidad, y por lo mismo deberíamos, digamos, tratar de salvaguardar todos los aspectos para que finalmente esa transacción esté bien protegida, ¿no? Y por eso hay una recomendación que haríamos nosotros, es que llegado el momento hay que hacer todas las consultas necesarias que se puedan tener. Y bueno, yo creo que con eso queríamos dar, digamos, nuestro punto de vista, el tipo de consideraciones que se deben de tener desde el ámbito fiscal, el ámbito contable, ¿no? Y bueno, ver si estaríamos atentos a poder absolver cualquier consulta. Ok, Bea, muchas gracias. Bueno, importantísimo el tema que se ha tocado. No sé si tienen algunas preguntas o consultas, pueden hacerlo a través del chat, ¿no? Yo solamente quiero dar algunos pequeños comentarios o ratificar lo indicado por Bea, ¿no? Y por todos los expositores. Definitivamente, acá el tema de la fusión, escisión o adquisición que se pueda tener de cualquier negocio, mucho depende de la estrategia que tenga la compañía para tomar esta decisión, ¿no? Y sobre todo, cuál es el objetivo que desea tener la empresa, ya que
puede tener muchas mejores oportunidades competitivas a través de estos instrumentos en el mercado, ¿no? O tener una mayor facilidad o posible acceso a recursos. También podríamos hablar también a una integración de recursos propios de la actividad, tanto a transferir capacidades administrativas, operativas, tecnológicas de repente de estas empresas que vayan a tener vayan a utilizar este instrumento, ¿no? Y también la optimización de recursos, de repente, gracias a uno, de repente, la parte fiscal, digamos, centralizada, ¿no? Y no llevarlo de manera separada, ¿no? También ahí viendo la posible reducción de impuestos o incentivos fiscales que pudieran tener sobre las empresas que vayan a participar. También creo que Bea nos dijo algo muy importante, es la participación de los especialistas, ¿no? Esto sí es, creo que no debemos de perder el foco a la participación de los especialistas, porque de algún modo, tarde o temprano se va a requerir la participación. Si no es en esta etapa inicial, okay, nosotros como empresa de repente tenemos los recursos y podemos hacerlos, pero de cara a una revisión, ya sea por la propia auditoría externa o por los propios fiscalizadores, siempre es necesario el informe o la participación de los especialistas, ¿no? Y también el tema de documentar bien la metodología que se ha utilizado. Creo que en grandes modos, lo han dicho ustedes durante toda la explicación o la exposición, ha sido muy clara y creo que va a servir de mucha ayuda de cara a todo lo que estamos viviendo en este tiempo de pandemia, ¿no? Creo que es un momento en que muchas empresas están interesadas en tomar este tipo de operaciones. No sé, no tengo preguntas en el chat, creo que ha sido muy clara la presentación. No sé si alguien quisiera dar algún comentario final antes de cerrar el webinar de los expositores. No sé si tienen algún cierre final de repente. Sí, no, yo creo que quizás para los participantes, en caso que luego tengan quizás alguna consulta, pues estar a disposición de poder resolver a través de la sociedad esa inquietud, ¿no? Probablemente este tipo de transacciones no es algo con lo que uno se topa cada día, digamos, ¿no? De hecho pasa ¿no? De vez en cuando este tipo de transacciones, pero con seguridad de que cuando las compañías tengan este tipo de transacciones, hay mucho que analizar, ¿no? Entonces, ahí, digamos, queríamos dar un poquito esta sesión para que lo tengan presente en el momento en que puedan tener esta experiencia, ¿no? Ok, Bea, muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias, muchas gracias Miriam, Sergio, Gloria y Bea por la excelentísima presentación que han hecho el día de hoy. No me queda más que agradecerle en nombre de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, a través del Comité de Contabilidad y Auditoría, agradecerle por la presentación del día de hoy. Así que los participantes de la reunión, si tuvieran alguna inquietud, háganos llegar a través de los correos de la Sociedad Nacional de Minería, o pueden también comunicarse con Miriam, con Gloria, con Sergio, con Beatriz, si tienen algún caso que realmente quisieran conversar con ellos, ¿no? Muy bien, muchísimas gracias y nuevamente Miriam, muchísimas gracias, Gloria, Sergio y Beatriz, nos estamos viendo entonces próximamente. Muchas gracias. Gracias a ti, Percy, gracias a la sociedad. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.